respaldó el informe de la comisión investigadora y recomendó a sus diputados y diputadas que lo votaran a favor. La mayoría lo hizo y otros se pronunciaron a través de la abstención, punto de vista que el partido respeta, porque es propio de la libertad de conciencia con la cual nosotros actuamos en estas materias que son bastante delicadas. Es posible que en alguna otra materia, por ejemplo, la votación de una cantidad de recursos de una partida en el presupuesto de un ministerio determinado, claro, podría haber un criterio de partido que lo hiciera imperativo, pero en un caso de este tipo, en que está de por medio la valoración del gobierno del presidente Lagos y de la presidenta Bachelet, naturalmente que la Comisión Política, recomendando a sus parlamentarios votar a favor, se pronunció también por respetar la libertad de cada cual de votar como les pareciera. Y eso explica el hecho de que algunos de nuestros parlamentarios votaran en conciencia, por la vía de la abstención. Entrando al tema de fondo, yo creo que los hechos, las pocas horas que han pasado desde que la Cámara aprobó el informe, creo que demuestran que era necesario aprobarlo. Hubiera sido un balde de agua fría para la gente, sobre todo para la región metropolitana y para todo el país que ha seguido con atención el tema del Transantiago. Hubiera sido un balde de agua fría que la resolución se hubiese rechazado, que hubiera quedado nada, que el resultado de 6 meses de trabajo de la comisión investigadora hubiera sido exactamente igual a 0. Había sido un baldón para el Parlamento, para la Cámara de Diputados y para todo el sistema político. Y por ese motivo nosotros consideramos que, no obstante las observaciones que podamos tener respecto al informe, yo mismo las tengo, podría incluso ahondar más respecto de las debilidades que tiene el sistema y de los errores que se cometieron, pero más allá de la opinión individual de cada cual, para nosotros era muy importante dejar establecida una autocrítica a través de este voto respecto al Transantiago, porque esa autocrítica significa la voluntad de rectificar la decisión de tomar todas las medidas que posibiliten corregir profundamente el Transantiago. De hecho, la malla de recorrido que ha puesto en conocimiento de la opinión pública el ministro Cortázar el lunes pasado significa el rediseño del sistema de transporte, porque este estaba hecho sobre la base de que los recorridos eran monopolizados y no había interferencia de un operador con otro en un mismo sector y en un mismo recorrido. Y eso se ha modificado completamente. Ahora van a interactuar y se va a crear las condiciones que permitan que las personas se puedan trasladar sin la cantidad que había hasta ahora de transbordo, y para poder conseguirlo significa que distintos operadores pueden actuar en una misma zona. Y eso significa en la práctica un cambio de fondo de la manera en que se había pensado y diseñado el Transantiago. Así que las medidas que estaba colocando en práctica el ministro Cortázar apuntan a un cambio no solo parcial, sino que a un cambio de fondo en los criterios esenciales con los cuales se diseñó esta política del Transantiago, pero ese diseño y el respaldo que nosotros necesitamos de la opinión pública, entre otras cosas el respaldo para financiar en el próximo tiempo este sistema de transporte hasta que no alcance su plena calidad, significa que tenemos la obligación también de asumir la responsabilidad política que como concertación y como gobierno nos correspondía. Y es el trabajo que llevaron a cabo los diputados de la comisión investigadora, y eso se expresa en nuestro voto a favor de ese informe. Teníamos que asumir la responsabilidad política. Otra conducta hubiese sido simplemente inexplicable. Y eso ayudó a su vez a que el presidente Ricardo Lagos, o expresidente Ricardo Lagos, diera el paso que dio ayer. Creo que el informe de la Cámara de Diputados tiene la fuerza de representar que asumimos la responsabilidad política, que lo hacemos de manera autocrítica, que reconocemos el error. Y eso a su vez ayudó a que el presidente Ricardo Lagos dijera ayer lo que era indispensable que dijera, que las personas de la región metropolitana no deben excusar al gobierno, a la concertación, y lo deben excusar a él en particular, que le correspondió ser el presidente que puso en marcha el diseño de esta política pública. Este era, en mi opinión, un paso insoslayable. Yo aplaudo que él lo haya asumido así y que diera este paso. Creo que para la salud ética del país, para el sentido de la ética política, en el sentido de que nosotros somos capaces de reconocer cuando nos equivocamos,
el día de ayer fue muy importante, por el informe del Transantiago, por la votación de la Cámara de Diputados y por la toma de posición que asumió Ricardo Lagos, reiterando frente al país lo que posiblemente le había dicho de otra manera en diferentes cartas y de otra forma, pero haciéndolo ahora de manera directa y explícita, en el sentido de solicitar la excusa de la opinión pública por el fallido, por el diseño fallido de esta política denominada transporte público para la región metropolitana. ¿Y qué le parece la crítica que señala que fue demasiado tarde el hecho de que haya pedido disculpas al expresidente? Mire, yo siento que cuando una persona actúa en política y siente que sus adversarios lo único que quieren es destruirlo, naturalmente que eso influye en la conducta que uno tiene. O sea, aquí la oposición no cabe ninguna duda que ha actuado con el único y exclusivo propósito de aniquilar a Ricardo Lagos como figura política, no solamente el Ricardo Lagos del Transantiago, que es un error, sino que también ellos han querido aniquilar al otro Ricardo Lagos, al Ricardo Lagos que fue capaz de denunciar la dictadura, que se movilizó por la recuperación democrática, el Ricardo Lagos que estuvo preso por defender el derecho de los chilenos y chilenos a vivir en libertad, el Ricardo Lagos que apoyó a Elwin y fue ministro de Educación, el Ricardo Lagos que como ministro de Obras Públicas hizo un aporte esencial al desarrollo de la infraestructura moderna de este país, al Ricardo Lagos que fue un gran presidente de Chile, que nos prestigió frente a la comunidad internacional, que ayudó al reencuentro de civiles y militares, generando hoy día que las Fuerzas Armadas estén asumiendo sus labores profesionales y no interfiriendo en política, a lo cual Lagos hizo una gran contribución. O sea, lo que la derecha ha buscado acá ha sido enjuiciar no una política pública y un error, que hay que reconocer que fue un error, sino que la derecha lo que ha buscado es destruir 30 o 40 años de vida pública, y eso es inaceptable. Y por eso que nosotros respetamos el punto de vista de los diputados que se abstuvieron y comprendemos la actitud que ha tenido Ricardo Lagos, pero finalmente él dio un paso que tenía que dar. De hecho, la UE está pidiendo esta mañana que Ricardo Lagos se retire de la vida política. Sí, eso es la muestra de una intolerancia máxima, extrema. Yo creo que el que repitió esa frase es un pinochetista, porque eso es lo que hacía Pinochet, eliminar a la gente de la vía pública. Primero lo hizo bombardeando la moneda, después lo hizo tomando los presos y haciéndolos desaparecer. Mi amigo Carlos Lorca, diputado de la República por Valdivia y Panguipulli, precisamente fue víctima de esa misma actitud, de querer eliminar a los adversarios de la vía política. Eso no es un objetivo democrático. Señores de la UDI, ustedes deben aprender a vivir en democracia. Con los adversarios políticos se convive, no se les elimina. Con los adversarios políticos se compite y se colabora. Se trabaja en conjunto por el interés de país. No es posible pensar vivir en democracia teniendo en la cabeza la idea de que se puede suprimir a los que piensan distinto. De manera que yo lamento muy profundamente, creo que sobre todo cuando lo escucho de gente joven que no vivió la dictadura, cuando lo escucho de diputados que tienen menos de 40 años y que por lo tanto cuando fue el plebiscito del no tenían, qué sé yo, a lo mejor menos de 20 años, y que cuando fue el golpe de Estado recién estaban naciendo, o incluso algunos no habían nacido. Lamento profundamente que en esa gente joven existe ese pensamiento tan profundamente extremista de derecha. O sea, la idea de que para resolver los problemas políticos se elimina al contrincante. Eso no puede ser. Yo le hago un llamado muy de corazón.